Hoy vamos a hablar sobre conductores. Y bueno, lo primero que hay que decir es que los materiales podemos clasificarlos en aquellos que conducen electricidad y aquellos que bajo ciertas condiciones no conducen la electricidad, no conducen los electrones, no permiten el paso libre de los electrones. Por supuesto, a estos otros los llamamos aislantes, pero no existe un aislante perfecto, no existe un material que no permita el paso de cargas a través de por un lado tenemos los líquidos. En los líquidos, digamos, normalmente los compuestos que forman el líquido pueden ser portadores de cargas, ¿verdad? Pudieran haber impurezas, pudiesen haber, qué sé yo, digamos, algún elemento que sea líquido, uno puede inducirle una corriente y, digamos, inducir una diferencia potencial entre lo que se llama normalmente el cátodo y el ánodo y se produce una corriente dentro del líquido. Normalmente los líquidos, los portadores de corriente son los mismos iones, ¿sí? Algún átomo, alguna molécula se descarga, ¿verdad? Pierde electrones y, o sea, quiere decir, no se descarga, sino que se carga perdiendo o cediendo electrones, y esos electrones los cargará algún otro ion. Entonces, obviamente, los iones que estén cargados positivamente se van a mover en la dirección del campo eléctrico que uno induzca, y las cargas negativas se van a mover en la dirección contraria, general, digo, en promedio, de la dirección contraria de las líneas de campo eléctrico. En los sólidos ocurre que están compuestos, por supuesto, por moléculas y más fundamentalmente por átomos, y estos, sin importar de qué tipo de átomos se trate, uno siempre puede ejercer un campo eléctrico lo suficientemente fuerte como para arrancar electrones de las últimas capas, ¿sí? Como para excitar los electrones que se encuentran ligados al núcleo y convertir el material en un material conductor. Entonces, bajo ciertas condiciones hay materiales que no permiten el paso de la electricidad, al menos en muy buena medida. Y en esta medida es bueno caracterizar los materiales entonces por su conductividad. Decir que un material es conductor o aislante, o para los efectos de lo que estoy mencionando, de la diferencia que puede haber en sus características en un material, dependiendo de si existe o no existe campo eléctrico en alguna dirección. Quizás puede haber mayor susceptibilidad del material a convertirse en conductor cuando el campo eléctrico apunta en una dirección que en otra. Digamos, las moléculas pudiesen estar organizadas de manera tal que en una dirección sea más fácil permitir el paso de electrones que si el campo eléctrico apunta en la dirección contraria, que es el caso de lo que llaman los semiconductores en general, y que, digamos, hay muchos dispositivos que se usan para esto, qué sé yo, en el electrónico. Ustedes seguramente ya conocen los diodos. Bueno, ahora, a nivel fundamental, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué algunos materiales son más fáciles o transmiten o permiten el paso más libre,
más libremente de los electrones. Bueno, los electrones de las últimas capas, o los electrones que se encuentran ligados más débilmente a los núcleos, normalmente tienen mayor libertad de movimiento, ¿verdad? Podríamos considerar que el radio de las órbitas es más grande, y en algunos casos, como el caso de los metales, resulta que los metales normalmente se les encuentra en estado sólido, de manera tal que los átomos del metal están en un arreglo que uno llama cristal, se encuentran en un arreglo cristalino. Ese arreglo cristalino no quiere decir que sea transparente, lo que quiere decir en realidad es que están ubicados sobre los vértices de una red periódica. Y esa periodicidad de la red lo que permite es que cada átomo tenga, o mejor dicho, los electrones asociados a cada átomo pueden estar en estados de energía que son muy similares a los estados energéticos en que pueden estar los electrones de los átomos vecinos. Y entonces se produce una degeneración de los estados que, por supuesto, sabiendo que digamos las órbitas de los átomos, las órbitas de los electrones de las capas más superficiales de los átomos pueden llegar incluso a confundirse en ubicación con las órbitas de los átomos de las órbitas de los átomos vecinos, las órbitas de los electrones de los átomos vecinos, así sí. Pues resulta que es más práctico describir la posición describir el estado de los electrones en términos de lo que serían funciones de onda, funciones de probabilidad, que no asocian cada electrón específicamente a un átomo, sino al mismo cristal. Digámoslo así. A ver, si esta es la energía de los electrones, digamos, esta es la energía de los niveles de energía de un átomo particular, digamos, este es el estado basal, y después hay otros estados, qué sé yo, puede ocurrir de esta forma. Los niveles de energía de átomos, de los electrones en los átomos vecinos serán muy similares, y entonces si estudiamos qué es lo que ocurre en estas redes cristalinas, pues resulta que habrá una degeneración muy grande, ¿verdad?, para estos distintos niveles de energía. Claro, los electrones que se encuentran en las capas más bajas están fuertemente ligados a sus respectivos núcleos, pero los de las capas más altas resulta que la degeneración es tan grande que prácticamente se puede describir los niveles de energía utilizando un continuo de energías. Entonces, digamos, entre cierto rango de energías, los electrones pueden encontrarse, digamos, los electrones podrían encontrarse en un rango de energía, de pronto en otro rango no, de pronto en otro rango sí, y esto es lo que llaman las bandas de conducción. Entonces, en estas regiones sí pueden estar los electrones, y en otras
regiones no. Pero lo importante de que en esas regiones, en esos rangos de energía, sí se puedan encontrar los electrones, en realidad produce un símil, o es muy parecido a lo que ocurre cuando la energía es muy alta y los electrones no se encuentran ligados al material. A partir de cierto valor de la energía, ya todos los niveles de energía son posibles, porque, qué sé yo, el electrón es libre. Es lo mismo que ocurre, qué sé yo, en el átomo de hidrógeno, donde hay un montón de niveles de energía que van como menos 13,6 electronvoltios en el caso del átomo de hidrógeno, sobre un n al cuadrado. Pero cuando n tiende a infinito, llegamos a cero, y de ahí para arriba, todos los niveles de energía son posibles. Por supuesto que estoy dibujando la energía, ¿no? Entonces, hay niveles de energía fijos, pero los electrones son libres cuando tienen una energía mayor que 0 joules. O mayor que 0 electronvoltios. El electronvoltio es una unidad de energía. Es la energía que tiene un electrón a un voltio de potencial. A ver. Entonces, estas bandas de energía en realidad se producen precisamente porque los electrones se encuentran en esas órbitas que son muy amplias. Muy amplias. Ok, ¿qué ocurre cuando se aplica un campo eléctrico cuando el electrón está libre? Bueno, los campos eléctricos actúan sobre los electrones como describimos hasta ahora en el curso. Son libres, sienten fuerza que van como Q por E. Lo mismo ocurre en estas bandas de energía. Los electrones se mueven dentro del material, dentro de estas bandas de conducción, y llegan a tener posiciones que son describibles en términos muy específicos. Tú puedes decir, aquí va el electrón y sigue una trayectoria cuasi clásica, podríamos decir. Y por supuesto, esa trayectoria que podríamos interpretar como clásica es en realidad una función de onda que involucra distintas amplitudes para distintas energías, distintas probabilidades para distintas energías. Disculpen a aquellos que no hayan visto en física moderna cosas relacionadas a la ecuación de Schrödinger. Bueno, esto es lo que ocurre realmente dentro de los materiales. Hay materiales donde se producen esas bandas de conducción y hay materiales donde no. Pero en todos los materiales, si tú ejerces un campo eléctrico lo suficientemente grande, vas a poder liberar los electrones de las últimas capas electrónicas. Ese campo eléctrico produce lo que o mejor dicho, ese campo eléctrico que logra romper los enlaces entre los electrones y los átomos, se le llama tensión de ruptura. Bueno, tal. Ahora, por supuesto, hay materiales que son muy buenos aislantes, qué sé yo, tenemos el vidrio, tenemos parafina, tenemos plásticos. Normalmente estos aislantes se usan, por supuesto, para contener las corrientes eléctricas dentro de los conductores, para aislar cosas que estén cargadas. Y vamos a hablar un poco sobre eso hoy cuando hablemos sobre condensadores también. Bueno, ¿qué sería un conductor perfecto? Bueno, un conductor perfecto sería un material que pudiese mover tantos electrones como fuese necesario para que dentro del material
eléctrico fuese cero. Fíjense lo que ocurre cuando consideramos un material que es conductor. Al aplicar un campo eléctrico, por supuesto, dentro del conductor, el campo eléctrico, o en los alrededores del conductor, el campo eléctrico va a ser modificado. Lo cierto es que supongan que en un instante determinado prendemos el campo eléctrico, es cero originalmente en todos lados, y en un momento lo encendemos abruptamente desde cero hasta el valor E, y ese campo eléctrico por supuesto se sentiría en principio en todos lados dentro del material. ¿Qué es lo que ocurriría con una carga que se encontrase aquí? Bueno, sentiría fuerzas que lo llevarían ya sea para un extremo o el otro. En el caso de los sólidos, lo que se mueve son los electrones únicamente, y estos sentirían fuerzas que van en contra de la dirección de las líneas de campo eléctrico y se acumularían entonces en esta región del material. Siempre dentro de estas capas, ¿no? Siempre dentro de estas capas. Ahora, ¿qué ocurre si ponemos un campo eléctrico que sea mayor aún que aquel en que podamos, digamos, supongamos que acabamos con los electrones que se encuentran en estas capas de conducción, en estas bandas de conducción. Acabamos con todos los electrones que se encuentran en el material y todos se encuentran ya con el campo eléctrico que indujimos o que impusimos alrededor del material. Todos los electrones se encuentran ya sobre el borde. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, empieza a ser distinto de cero el campo eléctrico en el interior. ¿Por qué era cero? Bueno, porque estas cargas también producen campos eléctricos que contrarrestan el campo eléctrico afuera, y finalmente el sistema alcanza un equilibrio cuando las cargas están distribuidas de manera que ninguna de ellas siente una fuerza que la puede mover hacia algún sitio. Las cargas se van a acumular en los sitios donde tengan menor energía potencial, digámoslo así. Y eso por supuesto ocurre sobre las regiones en las que incide el campo eléctrico, ¿verdad? Son sumideros de las líneas, las cargas negativas son los sumideros de las líneas de campo eléctrico, y por supuesto podríamos decir que del otro lado sigue habiendo campo eléctrico porque quedan las cargas positivas desnudas. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que ocurre cuando el campo eléctrico es lo suficientemente grande como para acabar con los electrones de estas capas? Que miren que puede llegar a ser mucho, cada mol puede tener, cada mol de sólido puede tener un mol de electrones. Eso es una carga espantosamente grande. Bueno, lo que ocurriría sería que los electrones que se encuentren en estas capas empezarían a sentir fuerzas eléctricas. Cuando esas fuerzas eléctricas sean lo suficientes para desgarrar estos electrones del material, entonces empezarían, por supuesto, a irse a la superficie. Y así podría equilibrarse nuevamente el material. Nuevamente podría disminuirse, podría compensar el campo eléctrico exterior. Pero eso ocurre nuevamente en lo que
en los campos eléctricos que producen una tensión de ruptura. Lo mismo que ocurre en los materiales aislantes. Un conductor perfecto sería uno que tuviese tantos electrones como para compensar cualquier campo eléctrico, sin importar cuán intenso fuese. Eso, por supuesto, no existe en la realidad, no existe un conductor perfecto. Ahora, esta noción de conductor perfecto se confunde un poco quizás con la noción de superconductividad, que eso es otra historia. Los electrones, cuando se mueven dentro de un material, por supuesto no tienen un camino libre, no están viajando en el vacío, están viajando dentro de un material donde hay fuerzas eléctricas, y los electrones, básicamente, pudiera decirse una imagen muy clasicoide sería pensar en los electrones como bolitas de pinball que van tropezando con los obstáculos en el camino y van siguiendo una trayectoria que en promedio se dirige en alguna dirección, en la dirección de lo que llamamos la corriente, ¿no? Bueno. Está muy bien. Entonces, en definitiva, en los conductores vamos a asumir, por supuesto, que vamos a trabajar con conductores perfectos o conductores ideales. En los conductores el campo eléctrico es cero. Y hemos visto anteriormente que podemos relacionar el campo eléctrico afuera y adentro con la densidad de carga que se encuentra sobre la superficie del material. Sí, eso quería ver, porque ese reagrupamiento de cargas dentro del conductor nos genera un campo eléctrico interno en el conductor, ¿sí? Que compensa el externo. Que le compensa eso. El campo eléctrico total es que estoy diciendo que es igual a cero. Básicamente, sí, lo que dice él es que hay un campo eléctrico que es inducido por las cargas que se acumulan sobre el borde del material. Y lo que ocurre en los conductores es que compensa perfectamente. Entonces, en material, si aumentaríamos el campo eléctrico al infinito, el material se terminaría por deshacer, porque llegaría a un punto que ya no tendrían electrones los átomos y se Sí, sí, claro, por supuesto. Ok, entonces en una clase pasada dijimos, a ver, que las cargas inducidas sobre el material conductor pueden determinarse utilizando el conocimiento de cómo es el campo eléctrico afuera y adentro. Había una fórmula que decía que sigma sobre epsilon 0 más la componente normal n punto e. Esto sería... Teníamos varias nociones, ¿no? Afuera y adentro, a la izquierda y a la derecha. Vamos a fijar una convención. Uno puede trazar una flechita y decir, si yo sé el campo eléctrico aquí, al cruzar en aquella dirección, tendré la carga, mejor dicho, la normal en aquella dirección del campo eléctrico aquí será igual a la densidad de carga más el campo eléctrico del otro lado, ¿verdad? Ahora,
si nosotros fijamos un vector que está normalizado y que es perpendicular a la superficie hacia afuera del conductor, en el punto afuera será igual a n. Creo que la fórmula era al revés, ¿verdad? En el punto en el punto E afuera. Esas no son las condiciones de frontera para un campo eléctrico en los conductores. Estas son las condiciones de frontera para resolver el campo eléctrico en el interior y en el exterior, para unir las soluciones en el interior y en el exterior de una superficie cargada. En la superficie cargada, si tiene esta densidad de carga, entonces fíjate. Hay un menos. Sí, hay un menos adelante del signo inclusive. Seguro que O sea, es afuera igual a Adentro menos. adentro menos. Eso. Así lo vimos. Ajá, claro, tiene sentido. Entonces vemos que si adentro del conductor es igual a cero, el campo eléctrico es cero, entonces el campo eléctrico, digamos, en la dirección normal. Y por otro lado, perdón, que los vectores, a lo largo de un vector tangencial, el campo eléctrico afuera es igual a el campo eléctrico adentro. Si adentro es igual a cero, entonces afuera los componentes tangenciales del campo eléctrico también deben ser cero. Por lo tanto, el campo eléctrico afuera, es decir, sobre la superficie, debe ser igual a menos sigma inducido sobre epsilon 0 por el vector normal, que es la única componente del campo eléctrico que es distinta de cero. Es decir, de todos lados, aquí, a ver, el campo eléctrico es hacia adentro, pero es perpendicular. Aquí es hacia adentro. A ver si la densidad de carga, vamos a ver si los signos cuadran, de eso depende si hay un signo aquí o no. Si la densidad de carga inducida es negativa, entonces el campo eléctrico afuera debería ser positivo. Yo creo que este signo menos no va. Obviamente el campo eléctrico es hacia afuera porque hay cargas positivas que son fuentes de campo eléctrico. Esa puede ser una manera de chequear esta fórmula si alguna vez la tienen que usar. Ponen una superficie, en la normal debe ser hacia afuera si las densidades de carga son positivas. Ahora, estas condiciones podrían considerarse como condiciones de borde, condiciones de frontera para resolver el problema del campo eléctrico. Fíjense ustedes qué es lo que ocurre con el potencial eléctrico n punto
n punto divergencia del potencial es igual a menos sigma inducido sobre epsilon 0, pero más importante es que el potencial sobre el conductor es constante. Si el campo eléctrico es igual a 0, el valor del potencial está fijo. Ahora, por supuesto, la sigma inducida, la densidad de carga inducida, depende de cómo es el campo eléctrico afuera. Esto, en realidad, no depende de cómo es el campo eléctrico afuera. Fíjense ustedes, independientemente de cuál sea la distribución de carga inducida, las cargas que se encuentren sobre esta región serán las que se movieron desde la otra región. O pudiera haber ocurrido que el conductor se encontrase descargado, que no tuviese cargas inicialmente. Y entonces, sin cargas, por supuesto, el potencial inicial es cero. Si uno aplica campos eléctricos externos, se produce una diferencia de potencial en el interior que mueve las cargas nuevamente, pero cuando todo se encuentra equilibrado, el potencial sigue siendo el mismo, no ha cambiado. El potencial del conductor permanece constante independientemente de cuál sea la sigma inducida. Entonces, el valor de esta constante en realidad es el reflejo de cuánta carga neta tiene el pedazo tiene el conductor, el trozo de conductor que tenemos acá. Me estoy desviando un poco y me parece que no vale la pena. Bueno, antes de que sigamos, vale la pena mencionar que hay dispositivos que pueden aprovechar que el campo eléctrico dentro de un conductor sea cero. Básicamente, si uno desea bloquear las señales o la interferencia eléctrica, la interferencia de todo lo que tenga que ver con los campos eléctricos externos en alguna zona, basta con que rodeemos la zona con un material que sea conductor. Ese material conductor lo que va a producir es cargas inducidas en los distintos extremos, y eso va a compensar los campos eléctricos externos que pudiesen influir en lo que uno desease realizar en alguna región. Vamos a poner aquí a ver, si esto es conductor, si esto es un material conductor, afuera puede haber los campos eléctricos que deseemos. En el interior pudiese ser el interior de un salón, el interior de un laboratorio. Los campos eléctricos externos no afectarían lo que ocurre en el interior. Por supuesto, lo que ocurra en el interior va a estar afectado por la presencia de un material conductor en los alrededores. ¿Sí? Ese tipo de efectos no va a dejar de verse. Por ejemplo, si yo acerco una carga positiva a la pared del material,
resulta que el material permite la conducción de electrones y va a haber una carga inducida de signo contrario en el borde del material y por supuesto termina ocurriendo que ejerce fuerzas sobre las cargas. Pero son efectos que uno puede describir, digamos, de manera bastante sencilla utilizando las ecuaciones del electromagnetismo. A esto se le llama jaula de es posible bloquear las señales eléctricas, por ejemplo, dentro de una zona, dentro de un salón, utilizando las aulas de Faraday. Y con señales eléctricas me refiero también a las señales electromagnéticas. Bueno, está veamos lo que ocurre en un par de ejemplos. Vamos a utilizar lo que determinamos allá abajo. Hace rato para determinar cómo es el potencial. A ver, ¿qué es lo que deseamos? Supongamos que tenemos un material conductor que es esférico. Y en el centro ponemos una esfera metálica con una carga Q. Una esfera metálica conductora. Contiene una esfera concéntrica. Con densidad de carga superficial uniforme sigma. Esta, dije, tiene carga Q y es una esfera. Vamos a poner aquí que es de radio A. Entonces, esto es A. Esto es B, esto es 9. Esta distancia aquí es M. Entonces, sigma 0 vamos a para esto. La primera pregunta sería: ¿cuál es el valor de la densidad de carga sobre la región C? Sobre B. En el problema no había puesto C aquí de radio.
no espesor, sino de radio. Básicamente lo que estamos presuponiendo es que esta carga, la carga que se encuentra dentro de la esfera conductora, va a producir un campo eléctrico en su exterior que va a atraer cargas de signo opuesto sobre la esfera interior del conductor, de manera que el campo eléctrico aquí sea cero. Y por supuesto, acá, ya que inicialmente la carga del conductor es igual a cero, aquí se produce una densidad de carga. Entonces, si aquí tenemos sigma en B y sigma en C, nuestra tarea es calcular estas dos. Y después hay otras preguntas, qué sé yo, encontrar el potencial en el origen, si el potencial en el infinito es cero, y después se propone que la superficie externa del conductor se conecte a tierra, de manera que, qué sé yo, el potencial sobre la superficie exterior del conductor se haga cero. Se pregunta nuevamente entonces cuál es el potencial en el origen. Ahora, ¿cuáles son o mejor dicho, qué es lo que sabemos del potencial? Bueno, el potencial básicamente satisface que 1 sobre r cuadrado derivada con respecto a r de r cuadrado derivada con respecto a r de d de r es igual a menos rho sobre epsilon 0. Pero adentro, a ver, d de r será una función que tome valores diferentes en las distintas regiones. Aquí tenemos afuera, aquí tenemos en el medio, aquí tenemos esta región interna y tenemos por supuesto la región en el origen. Entonces, si R es menor que A, si R es menor que A pero mayor que B, vamos a decir si estamos entre B y C, y si estamos entre C e infinito, por supuesto. Entonces aquí sería, ya que es constante, el valor de B debe ser lo mismo que en el infinito, perdón, que en el borde en el centro debe ser igual que en el borde de la esfera interior. En este otro problema tenemos, hay una región de vacío aquí, también que vamos a llamarlo B1. Esta es la región 1 y esta sería la región 2 porque en el medio el potencial es constante. Vamos a llamarlo B en B. Y afuera vamos a llamarlo B2. ¿Qué condiciones tenemos? Bueno, B2 en infinito es igual a 0. Ojo, esa no tiene por qué ser la condición para los demás. B0 no tiene por qué ser 0 en el infinito. B0 es solamente una constante. Si es verdad que en principio tendríamos que poner aquí una función de R,
Pero sabiendo que los conductores es constante, escribimos el valor de esa constante, igualmente en el segundo tramo. El valor de la constante es igual entre B y C. Podríamos haber escrito aquí B de C, y es el mismo valor. B de R es igual a B 0 si R es menor que A. Bueno, ¿qué ocurre en los bordes cuando R es igual a alguno de estos valores? Bueno, tenemos varias condiciones. B de R es continuo. Es decir, que de un punto al otro no hay ningún brinco, no hay ningún salto. Si no hay ningún salto, entonces D1 de R igual a A es igual a B0. B1 de R igual a B es igual a BB o B de R en esa región. Es lo mismo que B en C. Y B2 en C es igual a B en B. Y así. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos esa otra condición, ya que la distribución de carga es básicamente consiste de distintas densidades de carga. Entonces, lo mejor es establecer esto como condición. Esto es lo mismo que parcial n de B sobre el borde correspondiente, ¿no? Y n es el vector normal hacia afuera del conductor. Vamos a escribirlo aquí. N es normal o perpendicular hacia afuera, o apunta hacia afuera. Vamos a escribirlo. N apunta ya sabíamos que era normal, pero si fuera o hacia adentro quedaba todavía a nuestro juicio. Bueno, lo que ocurre en esta situación es que el potencial, por supuesto, por argumentos de simetría, nosotros podemos resolver esta ecuación de manera sencilla alternativamente utilizando ley de Gauss. Y ley de Gauss lo que dice es que el campo eléctrico apunta hacia afuera porque es simetría esférica, y por lo tanto concluimos que el potencial va como la carga encerrada entre R más una constante. Lo que se nos pregunta en este juego es cuánto valen esas constantes. ¿Cuánto valen esas constantes que nos permiten pegar las soluciones de manera que sean continuas? Entonces, por ejemplo, el valor de esa constante aquí no necesariamente tiene por qué ser 0. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Potencial, digamos, en 1. Digamos, para resolverlo rápido, sin pasar por la resolución de la ecuación diferencial, P1 va como K por Q total
entre R más una constante, vamos a llamarla C, segundo. ¿Cuál es la carga? La carga encerrada será sigma por el área de la esfera pequeña, ¿verdad? Será sigma. Vamos a ponerle un subíndice A Sí, ¿no? para distinguirlo de los demás sigma. No es sigma cero, Perdón. no le pusimos sigma cero en la letra. Y en la letra de sigma. Ah, bueno. Perfecto. Sigma cero. Sigma cero por el área de esa esfera, que sería el 4pi por el radio de la esfera al cuadrado. Y V2 de R, en principio, sería también K por, vamos a llamarle Q', que sería la carga encerrada afuera, en una superficie gaussiana en el exterior. Esa todavía no la vamos a fijar, porque en principio no sabemos cómo son las densidades de carga inducidas. Lo que sí sabemos es que la carga total sería sigma 0 por 4pi a cuadrado más sigma en B por 4pi b cuadrado más sigma en C por 4pi c cuadrado. Y esto dividido entre R más una constante 2. Entonces, ya está esto. Ahora tenemos que pegar las soluciones B1 en B. Tiene que ser igual al potencial en esta región. Pero como en esa región es constante, B1 en B debe ser igual a B2 en C. B1 en B debe ser igual a B de B, que así fue que lo llamamos, ¿no? De B. Y eso debe ser igual a B2 en C, que sería la condición para pegar esta solución y esta otra. Para pegar esta y esta, decimos que B de 0 debe ser B en 0 debe ser igual a B1 en A. Por supuesto, B en 0 y B en B son constantes, ¿no? Son constantes, es decir, no llevan el término este que está aquí, sino sería solamente, qué sé yo, en lugar de escribirlos en términos de una constante C, los dejamos así. B1 en A, perdón, B0 y B en B. Y por otro lado tenemos aquellas otras condiciones. Tenemos estas otras condiciones, que es que la normal del campo eléctrico va a cambiar, la derivada normal del campo eléctrico va a cambiar dependiendo de cómo sea sigma. Entonces, en la región interior, tenemos que parcial. A ver, la normal hacia afuera sería la dirección radial, ¿verdad? Parcial n de B en A es igual a parcial R de B B1, ¿verdad? B1 en A. Y eso, según esta fórmula, es menos sigma 0 sobre epsilon 0. ¿Yo puedo derivar esto?
Y entonces, de una vez, esto me queda K por Q, la derivada de 1 sobre R menos 1 sobre R cuadrado. Claro, evaluado en R igual a A. Y entonces ahí está, llego a esta ecuación. No tenía ni que deducirla de los argumentos aquellos usando la ley de Gauss, de la carga encerrada, la carga total encerrada. Entonces, Q en A. Q. Yo lo llamé Q. Q se determina utilizando esta ecuación. A ver, ¿qué otra ecuación tenemos? Tenemos que la derivada normal de f1 en b va a ser igual. Ahora, el vector normal en b apunta hacia adentro, ¿verdad? Entonces la derivada normal sería menos derivada con respecto a r. Menos derivada con respecto a r. ¿Esto no le queda claro a alguien? De pronto explico más detalles sobre esto si a alguien no le queda claro. Bueno, seguimos entonces. Esto es menos derivada con respecto a R del potencial en B. Y esto es sigma B sobre, perdón, menos sigma B sobre epsilon 0. Ahora, yo sé cómo es B1, lo puedo derivar y evaluar en R igual a B. La derivada sería menos K por Q sobre R cuadrado, evaluado en R igual a B, pero perdón, este menos sale por la derivada del 1 sobre R, entonces me queda menos por menos, me queda más. Ahora, ya yo Q lo sabía. Esto lo que hace es determinar cómo es sigma B. Entonces vamos a poner aquí unas etiquetas. Vamos a poner aquí unas etiquetas. Esto sería esta ecuación. Lo que me dicen esto, ¿verdad? Ahora, vamos a poner un 2 acá. Esta otra ecuación lo que hace es decirme que sigma B es igual a menos epsilon 0 por K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, vamos a ponerlo, por Q. Y Q es sigma 0 por 4 pi a cuadrado entre R cuadrado, que está siendo evaluado en R igual a B, tendría B cuadrado. El 4 pi se cancela con el otro 4 pi y me queda menos sigma 0 por a cuadrado sobre B cuadrado. Podemos agarrar por aquí. Y podemos aplicar la misma condición pero en el otro para unir las otras dos soluciones.
afuera de este conductor, hacia afuera, tendría como condición que parcial n de B2 evaluado en R igual a C es igual a menos sigma C sobre epsilon 0, ¿verdad? La derivada normal es la derivada respecto a R, porque el vector n es hacia afuera. El vector R n igual a R. Entonces lo puedo hacer acá. N es igual a menos R. Y esto, a ver, ya tengo B2. B2 va como K por Q' sobre R, entonces la derivada respecto a R sería menos K por Q' sobre R cuadrado evaluado en R igual a C. Aquí el Q' está mal, ¿no? Aquí que... Porque acá no va a haber el quinto Q'. No, esta es ahora la solución externa. Esta es ahora la solución externa. Sí, te va a dar una expresión para Q'. Va a dar 4 pi cuadrado. Pero allá no da 4 pi. O sea, la que vimos antes. Vamos a ver, porque yo no sé ni sigma C ni Q'. Por eso. Faltan detalles que especificar aquí. Faltan detalles. Por eso no usamos ese Q', porque acá no importa. No, seguimos. Ya vas a darte cuenta que falta otra condición. Bueno, en todo caso aquí hay una relación que fija cuánto es sigma C en términos de Q' o viceversa. Porque Q' en todo caso es un parámetro, una constante de la solución, ¿no? Que todavía nosotros no sabemos cuánto es Q', es otra cosa. Lo cierto es que existen otras condiciones que son las de continuidad. B2 en C debe ser igual a B en B. Y B en B sí lo conozco. Esto es K por Q' sobre B cuadrado, perdón, sobre C cuadrado, y, perdón, más C2. Y esto debe ser igual a K por Q sobre B cuadrado. Esto sería B1 en B. K por Q sobre B cuadrado más C1. Nos falta por determinar C1 y C2 también. Pero en infinito yo fijo que B2 sea 0. B2 en infinito igual a 0 implica que C2 es igual a 0. Entonces ya empiezo a determinar los valores de las constantes también. Todavía me falta saber cuánto vale C1, pero a ver, hay algunas constantes que he determinado. ¿Cuánto es Q? Entonces, a ver, tenemos
como ecuación, tenemos esto otro como ecuación, donde hay incógnitas, ¿no? De esta ya no quedan incógnitas, pero sí falta por determinar todavía lo que vale C1. Sí, ya se dejaron ahí. Porque Q y Q' lo conoces. No, Q' no tiene estimación. Entonces, K por Q' sobre C cuadrado menos C es igual a K por Q, que voy a escribir lo que es Q es sigma 0 por 4pi al cuadrado sobre b cuadrado. Esto es conocido, perdón, aquí va C1. Esto es desconocido, tengo otras ecuaciones, tengo a ver. Claro, no estoy seguro de si estoy tomando ya todas las ecuaciones en cuestión. Creo que me falta no es esto como condición es esta otra, ¿no? Me falta establecer como condición que inicialmente el conductor estaba destacado y entonces por supuesto toda la carga que se acumula hacia adentro debe estar en el extremo opuesto. Por supuesto que me falta una ecuación. Q', que sería la carga encerrada afuera, debe ser igual a la carga total. Y entonces sigma B, que lo determiné utilizando esta fórmula, ¿verdad? Me sirve para saber cuánto es sigma C. Sigma C por 4pi por el área, que sería la carga, 4pi por C cuadrado, es igual a sigma B por 4pi B cuadrado, con un menos. ¿Sí? Y entonces lo que falta es decir que sigma C es igual a menos, por menos nada más, a sigma 0 por a cuadrado sobre C cuadrado. El B cuadrado del denominador se cancela con este y queda a cuadrado sobre C cuadrado. Está perfecto, entonces esto me permite a mí determinar cuánto es C1. Ya podemos pasar este término a sumar, o pasamos este término a restar por acá y C1 al otro lado. C1 debe ser igual entonces a K por Q'. ¿Por qué le cambiaste el signo? La carga total debe ser 0, entonces la carga aquí debe ser igual a menos la carga acá. Eso fue lo que hicimos. Entonces, C1, estoy despejando de esta fórmula. Paso C1 a sumar al otro lado y este término lo paso a restar acá. Sería K por Q'. Y Q',
sigma c por c cuadrado de la que tienes allá arriba en el medio. Ajá. Claro, como estos son contrarios, se cancelan, me queda esto. 4pi al cuadrado sigma 0, que sería este término sobre c cuadrado, menos este, que sería k por 4pi al cuadrado sigma 0 sobre b cuadrado. Entonces, lo único que falta aquí por determinar es los valores. A ver, k que es 1 sobre 4pi epsilon 0 y 4pi se cancela. Entonces tenemos sigma 0 por a cuadrado sobre epsilon 0 por 1 sobre c cuadrado menos 1 sobre b cuadrado. Este es más grande que este, entonces esto es obviamente negativo. Vamos a cambiarle el signo, ponemos el signo afuera. Y creo que ya tenemos todo. Ya tenemos todas las constantes. Tenemos Q', tenemos C2 es 0, tenemos C1 y tenemos Q. Con eso, por supuesto, también tenemos cuántos esté en B, que sería cualquiera de estos dos valores. Decidimos cuál tomar. Y lo que se nos pregunta que era cuánto vale sigma en R igual a B y R igual a C, está resuelto acá. Ya está resuelto. Resolvimos más allá de lo que se pedía en el problema, pero tenemos estas dos soluciones: sigma en B y sigma en C. La parte B del problema vamos a borrar un poco. En todo caso, fíjense ustedes, lo que hemos hecho. Adriana, ¿podrías recapitularlo paso a paso, por favor? Eso es lo que estamos haciendo. Lo que hemos hecho es resolver el potencial utilizando las condiciones para el potencial. Que el potencial es continuo y que su normal difiere al lado y lado de acuerdo a la fórmula esta de que la derivada normal es menos sigma entre epsilon 0. Eso es lo que hemos hecho una y otra vez, una condición por cada borde donde haya el comienzo o el fin de algún material conductor o donde haya una densidad de carga superficial. Entonces, para hacer la densidad de carga secretaria no era necesario hacer todo eso. ¿Sí? Digo, la carga en la superficie de la esfera chiquita Sí. no es igual a la carga. Sí, tienes razón. A ver, por supuesto que las cargas de estas, las cargas acá, la suma de las cargas era 0, era esencial para resolver el problema. Y además, Pero hemos resuelto el problema completo, pues. Hemos resuelto el problema completo. Y entonces, la parte B, encontrar. ¿Puedo hacer otra pregunta? Perdón, no sé. Encontrar B en 0. Para responder esta otra pregunta, básicamente nos faltaba cuánto valía C1. C1 lo hallamos diciendo que esto es igual a B1 en R igual a A. La ecuación diferencial que vos estás usando acá es
porque la escribiste ahí. Claro, Utilizaste Poisson. esa es la ecuación de Poisson en principio. Lo que ocurre es que básicamente estamos resolviendo la ecuación de Laplace en cada una de las regiones internas. Claro, es igual a 0. ¿Sí? Entonces se podría. Resolvemos la ecuación de Laplace, que es más sencilla de resolver, y pegamos las soluciones utilizando estas condiciones. Bueno, finalmente, para terminar de responder tu pregunta, de que si era necesario hacer toda esta vuelta para resolver el problema, la respuesta es que tienes razón, no simplemente tenía que ver cuánto era el potencial aquí, determinar sigma en esta región P, y con eso determinar cuánto era, por conservación de la carga, cuánto era el sigma. Ahora, B1 en A ya lo tenemos. B1 es K por 4pi sigma 0, 4pi sigma 0 al cuadrado, sobre A, más C1, que es menos sigma 0 por A cuadrado sobre epsilon 0, por menos 1 sobre C cuadrado más 1 sobre B cuadrado. Podríamos simplificar un poco la cuenta, pero voy a borrar una vez aquí. 4pi K, 4 por 4pi, que era lo que estaba escrito aquí, es 1 sobre epsilon 0. Entonces, fíjense ustedes, tenemos sigma 0 por A cuadrado. No hay problema de dimensiones, no se puede sumar. Tienes razón. Tienes razón. Yo no toco más. Sí. ¿Dónde habrá ocurrido? Aquí ya está mal, por ejemplo. Está bien. ¿Por qué está mal? Aquí está mal. Esta función está mal. No es entre C cuadrado, sino entre C, y aquí es entre B. Corrijamos, por favor. Y entonces eso quita los cuadrados de acá y de acá. Y ya no hay problema de unidades. Entonces podemos decir sigma 0 por A cuadrado sobre sigma 0 por 1 sobre A más 1 sobre C menos 1 sobre B. Que es positivo porque 1 sobre A, 1 sobre B es más pequeño que 1 sobre A, porque A es mayor que, perdón, B es mayor que A. Entonces, si le añadimos un término que sea positivo, por supuesto, sigue siendo positivo. Ok, damos unos minutos más. En C, perdón, la pregunta C utiliza el mismo contexto y dice si en R igual a B conectamos a tierra. ¿Cómo respondemos A y B?
Si conectamos esto a tierra, fíjense ustedes, ¿qué es tierra? Tierra es una fuente ilimitada de cargas. Eso es lo que es tierra. Cuando decimos que de infinito traemos una carga, no estamos cambiando el potencial en infinito, ¿no? Igualmente, tierra es una fuente ilimitada de carga. Nosotros podemos extraer tantos electrones o dar tantos electrones a tierra, y sin embargo, tanto como queramos, y sin embargo no cambiar el potencial de tierra. Si conectamos a tierra, a la esfera, Veo sí. en C, en R igual a C. Si conectamos a tierra, la pregunta A era ¿cuánto valen sigma B y sigma C? Bueno, a ver, supongamos que inicialmente hay una densidad de carga aquí afuera. Si hay una densidad de carga aquí afuera, esas cargas pueden moverse libremente, ¿verdad? Se van a redistribuir dentro del conductor, incluyendo este, hasta que la fuerza entre ellos se minimice, y eso va a implicar que se va a descargar. Las cargas van a huir porque todas se repelen entre sí, y algunas se vendrán por acá, y cada vez habrá menos carga sobre la superficie hasta que ya no haya nada. Cuando no haya nada, bueno, obviamente sigma C será igual a 0. Eso afecta sigma en B. A ver, el campo eléctrico dentro del conductor tiene que ser 0. Y en consecuencia debe cumplirse esta condición y la otra condición de que el potencial de 1 en B sea igual al potencial V de B, V1 aquí, que esto se cumpla. Lo que cambiará será que si establecemos que V2 en C sea 0, entonces tendremos que imponer como condición que V1 en B sea 0. Eso va a ser todo lo que cambie. Si V1 en B es 0, entonces C1 no tendrá este valor, no tendrá el valor dado por esta ecuación, sino que será bueno, pero ahí ya estaríamos respondiendo la parte B, ¿no? De momento nos concentrábamos en qué es lo que ocurre con sigma en C y sigma en B. Sigma en B queda satisfecho por esta ecuación que lo que involucra es la carga en el origen, y el valor sigue siendo el mismo, que es este. Menos sigma 0 por A cuadrado sobre B cuadrado. O al revés. Es al revés. Ah, ok, claro. Claro, porque sigma es carga por unidad de área. Entonces, si multiplico por A cuadrado, estoy sustituyendo el área de ser 4pi A cuadrado a ser 4pi B cuadrado, ¿no? Ok, esto sería A. Y B, que es cuánto vale el potencial en el origen. Bueno, esto va a ser V1 en A, pero dijimos que V1 en B debe ser igual a 0, por aquella condición de continuidad del potencial. Y eso lo que hace es fijar A
C1 como... A ver, estoy mirando esta ecuación. Eso lo que hace es fijar C1 como menos K por Q, donde Q es sigma 0, 4pi al cuadrado, sobre R, donde R es B. Entonces esto me queda como menos, perdón, me queda como K por sigma 0, 4pi al cuadrado sobre A, que es el potencial K por Q entre R, menos K por sigma 0, 4pi al cuadrado sobre B. Y eso es todo. Bueno, terminamos por ahí.